Buenos días, qué gusto que están los que están aquí y qué gusto los que están allá detrás de la pantalla. Y me daría más gusto que fuéramos más aquí, pero bueno, ahorita no se puede. Ay, ¿se acuerdan que hace unas semanas, por ahí el 12 de junio, hablamos acerca de los conflictos? No sé si recuerden. Hablamos acerca de am, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Recuerdan esto? Yo sé que ya tiene más de una semana, pero es bien importante acordarnos de todo eso. Eh, y saben, en esa ocasión, ay, gracias, ya tenía mi vaso aquí, pero gracias, este está mejor porque me lo dio mi esposita. Y como les estaba diciendo, el 12 de junio estuvimos aprendiendo acerca del conflicto y fue algo panorámico, fue algo, llamémosle, un poquito superficial, puesto que para la resolución de los conflictos nosotros necesitamos aprender muchas cosas y no solo aprenderlas, sino en primera instancia aplicarlos a nosotros mismos. ¿Sí? En esa ocasión aprendimos que el conflicto, según la definición del hermano Ken Sande, el autor del libro El Pacificador, el conflicto es una diferencia de opinión o de propósito que frustra las metas o los deseos de alguno. Eso fue parte de lo que aprendimos. ¿Qué es un conflicto? No es nada más que digamos, es pelear. No, tenemos que entender su raíz, de dónde viene, qué ocasiona el conflicto y nos damos cuenta que el conflicto pues viene de nuestro corazón, viene de nuestra arrogancia. Generalmente vamos a tener un conflicto con una persona, ¿por qué? Porque se truncan nuestras opiniones o nuestros derechos. Por supuesto, también vimos que este tema no se debe de tomar a partir de una posición insensible, porque hay conflictos, hay causas de conflictos que son muy fuertes, muy dolorosas. Y esto lo hace un poquito más difícil de superar, pero una cosa sí es cierta, cualquier conflicto se puede superar de la mano de Dios, cualquiera, cualquiera, aun si esto tiene implicaciones legales. Cualquier conflicto se puede arreglar, y más entre hermanos. Nadie está exento de pasar por algún conflicto en su vida. De hecho, como cristianos aprendimos que debemos de tener dos cosas bien claras. En primer lugar, cada cristiano debe de ser un pacificador, ¿recuerdan? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Pues yo, ¿quién más es hijo de Dios aquí? ¿Verdad? Somos hijos de Dios, por lo tanto, ¿qué debemos de ser? Pacificadores. Eso lo aprendimos también la semana pasada. Y en segundo término, el cristiano debe de estar en constante conflicto con el mundo. Es decir, no adaptarnos al mundo en ningún sentido. Sea la forma de hablar, sea lo que vemos en televisión, sea el cómo visto, sea cómo camino, sea cómo hago mi trabajo, cómo me desempeño en la escuela. Todo debe de ser de acuerdo a lo que dice Dios. Y por lo tanto, la mayoría de las veces vas a entrar en conflicto con el mundo. Si no tenemos conflictos con lo que pasa en la tierra, con lo que pasa en el mundo, aguas, quiere decir que tu vida espiritual está mal. Oye, Gerardo, ¿cómo vas a decir eso? Uh-huh. Analicémoslo. Cada vez que estamos de acuerdo con el mundo, estamos diciendo, estamos negando lo que dicen las escrituras. Uh-huh. No debemos adaptarnos al mundo. Y recuerdan, ya lo mencioné al principio, de dónde saqué la información del libro El Pacificador, precisamente de Ken Sande. Y como es una excelente herramienta basada en los principios bíblicos para aprender a manejar y solucionar conflictos, es por eso que vamos como congregación a pasar un tiempo estudiando los principios bíblicos que el libro nos da. Yo
Nuevamente les recomiendo que lo compren. Me di cuenta que las ediciones más recientes no se llama El Pacificador, se llama Pacificadores. Yo como tengo el viejito, la primera edición, pues ahí me quedé. Entonces, como soy un anticuado, sigo diciendo El Pacificador, pero se llama Pacificadores, de Ken Sande. Y como es una excelente herramienta, pues la vamos a usar. Vamos a pasar un tiempo exponiendo los temas del libro para darles los recursos necesarios para aplicarlos en sus vidas en caso de ser necesario. Y hay una característica que tiene este libro. Ojo, muchas veces, yo mismo lo he dicho, tenemos que tener cuidado también con las personas que no son cristianas, porque ellos no juegan con las mismas reglas que nosotros, es cierto. Sin embargo, nos vamos a encontrar que cuando se trata de resolver conflictos bíblicamente, aplica para creyentes y no creyentes. Ujú. Entonces, eso es algo que nosotros, fíjense cómo se amplifica la eficiencia de las herramientas que la palabra de Dios nos da. Porque en este caso, la resolución de conflictos, los principios bíblicos también aplican para no creyentes. De verdad, cuando tú aplicas los principios bíblicos para solucionar un conflicto con un no creyente, hasta se quedan sorprendidos, porque incluso te da la oportunidad de evangelizar. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. El conflicto brinda posibilidades, o como yo le quise llamar, hacer todo para la gloria de Dios. Pero antes de continuar, vamos a encomendar este tiempo al Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Padre, porque es por ti que estamos aquí. Y Señor, cuántas gracias te damos, Padre, porque el principal ejemplo que nos das eres tú, Señor, tu palabra. Y Padre, te quiero rogar, implorar que tú tengas misericordia de este pobre predicador inútil, Señor, y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable, que no sea una filosofía personal, sino solamente tu palabra, Señor. Me encomiendo en tus manos, a mis hermanos, sus corazones que estén enfocados únicamente en ti, estemos enfocados únicamente en ti, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como les decía, lo primero que vamos a aprender, bueno, que ya aprendimos fue a definir lo que es un conflicto y una manera global de cómo tratarlo. Pero hoy vamos a aprender que en las situaciones conflictivas se pueden presentar muchas oportunidades. De hecho, si tú estás en medio de una pelea, pues tienes bastantes oportunidades, por ejemplo, de herir a la otra persona. Tienes oportunidades de decir lo primero que te salga por la boca. En fin, el conflicto nos presenta muchas oportunidades y quiero que por favor me acompañen a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 31. Dice así la palabra del Señor. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nuevamente, como varias veces lo he dicho, si se trata, por ejemplo, de pelear, entonces lo tengo que hacer para la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice? Que debemos hacer todo para la gloria de Dios. Oye, hermano, y si estoy mintiendo, no vas a mentir para la gloria de Dios, ¿no? Hay cosas que sabemos que son pecado. Ujú. Pero en el caso del conflicto, si bien las cosas pueden ser pecado, el entrar en un conflicto no necesariamente tiene que terminar en pecado. Si como, si bebo, si trabajo, si estudio, si estoy en mi casa, si estoy en la iglesia, si estoy en la calle, si estoy manejando, si estoy con mi familia, todo lo que haga, ¿para quién lo debo de hacer? Nos limitamos a decir para Dios, pero ¿para qué dice? Para la gloria de Dios. Recordemos, hermanos, que no se nos olvide esta parte. En medio de un conflicto, lo que estás defendiendo no es tu derecho. Lo que estás defendiendo es la reputación de Cristo. Por lo tanto, como manejes el conflicto, va a determinar qué tanto reverencias a Cristo. Ahorita no me voy a adelantar, algunos temas los vamos a ir viendo en capítulos subsecuentes, pero es claro que las circunstancias o acciones de cada día son diferentes para todos, pero el enfoque es único.
glorificar a Dios con todas las circunstancias. Es más, antes de venir aquí, aunque todos teníamos el objetivo de venir aquí y presentarnos a alabar al Señor, algo pasó en el camino, algo pasó antes de que salieras. Tus circunstancias son completamente diferentes, las mías también, pero eso no significa que el enfoque sea diferente, porque nuestro enfoque debe de ser día y noche, despiertos o durmiendo, glorificar a Dios. Glorificar a Dios en todo, porque la reputación de Cristo es lo que está en juego todo el tiempo. Y esas circunstancias que son diferentes son las oportunidades que el conflicto nos va a presentar. Hay diferentes tipos de conflicto. Y también diferentes tipos de soluciones. ¿Recuerdan la loma resbalosa? ¿Sí se acuerdan? Bueno, en realidad es resbaladiza. No sé si ya la están ustedes viendo. La loma resbalosa, ahí vemos que como hay diferentes tipos de circunstancias, pues también hay tres tipos de respuestas ante el conflicto. Por un lado, vemos las de escape. Ahí tenemos las respuestas de escape. Del otro lado, del lado izquierdo, tenemos las de ataque. Y en el centro, en el lugar de balance, vemos las de paz. Que son precisamente esas, las que están en el centro, porque son las que nos mantienen sin caer. Por eso es una loma resbalosa. No sé si han visto ustedes cuando la gente trata de pisar una piedra mojada, que salen volando. Bueno, mantenerme en medio evita precisamente que me caiga. Por un lado, nos vamos a dedicar un poquito de tiempo a las respuestas de escape, las de ataque y por supuesto las de paz. Y vamos a ver que en cada una, tanto en las de ataque, en las de escape como en las de ataque, una es la consecuencia de la otra. Es una cadena, por supuesto, no necesariamente vas a empezar en la primera, pero ojo, si el conflicto no se maneja adecuadamente, vas a terminar en la última. Por ejemplo, en las del lado de ataque, asesinato. Ay, hermano, ¿cree que soy capaz de matar a alguien? Bueno, la escritura dice que si manifiestas odio contra tu hermano, eres culpable, como si fuera de asesinato. Vamos a avanzar. Las respuestas de escape, ¿cuáles son? Negación, huida y suicidio. Negación, huida y suicidio. O sea, empiezo a escapar del conflicto en lugar de atenderlo bien, empiezo a escapar del conflicto cuando niego que hay un conflicto. No, hermano, no hay problema. Ese es el primero, negación. Cuando hacemos de cuenta que el problema no existe o nos rehusamos a resolverlo. Acompáñenme para ver un ejemplo de esto, por favor, ahí en sus Biblias. En el libro de Génesis, capítulo 16, versículos del 1 al 6. Conflicto que todos conocemos. Génesis 16, del 1 al 6. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí, tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Vamos a hacer una pausa aquí en este texto. ¿Vieron el conflicto? Bueno, no hay uno, hay varios. El conflicto muchas veces va a ser consecuencia de falta de confianza en Dios.
¿Qué le prometió Dios a Abraham? La descendencia. ¿Humanamente se podía? No. ¿Por qué? Porque su esposa era estéril. ¿Cómo? ¿Cuándo? Ay, se le ocurre una gran idea a Sarai, ¿no? ¡Qué buena idea! Vamos a ayudarle a Dios. Y ese es el problema más común en la vida del creyente. Queremos ayudarle a Dios. Es que mi hijo tiene que hacer tal cosa. No, déjalo que lo haga. No, le voy a ayudar. Y terminamos generando hijos consentidotes. O como dicen por ahí, unos inutilitos, porque todo le hacemos, porque en todo les queremos ayudar. Bueno, nosotros no podemos ayudarle a Dios. Y vemos que ahí, en el versículo 3, vemos que esto no fue de la noche a la mañana, ya llevaban 10 años. Y ella ya había habitado, la esclava, con ellos, y se la da por mujer a su marido. A ver, ¿es buena idea? Por donde lo veas, es mala idea. ¿Por qué? Porque transgrede lo ordenado por Dios. Ay, pero en ese entonces todo mundo se casaba, tenía varias mujeres. ¿Cuál es el problema? Que Dios dijo, aquí, Adán, bueno, lo estoy parafraseando, aquí está tu mujer. Y leemos en las escrituras, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Dónde está el plural? No está hablando de varios, está hablando de uno. Aunque todavía la ley no había sido establecida como tal, no significa que Dios no hubiese hablado. Y aquí habló, y habló claro. ¿Cuántas mujeres puede tener un hombre? ¿Cuántas les asignó Dios? Una. ¿Cuántos hombres le asignó Dios a una mujer? Uno, uno y uno. Nada más. Pero hay más. Objetivo logrado. Agar queda embarazada de Abraham, el señor de todos. Obviamente, Agar se infló como guajolote, diríamos por aquí. Se sube como globo de Cantoya y ve desde arriba a su ama. Y de cuando acá los patos le tiran a las escopetas. Cualquiera se ofendería. Y se queja Sarai. Y Sarai dice, cometí un grave error. Es mi culpa que ella se porte así, ¿verdad? No, no. Versículo 5, mi afrenta sea sobre ti. Básicamente le está diciendo a Abraham, es tu culpa. Espérate, ¿de dónde, cuándo, cómo? Ahí está la respuesta de escape, ¿ya se dieron cuenta? No está admitiendo que tiene un problema, es lo mismo que negar. ¿No les ha pasado, hermanos, que alguien realmente tiene un problema contigo, quiere arreglarlo y te dice, tengo un problema? No, no hay problema. Si alguien te está diciendo que hay un problema, hermano, hay un problema. No se trata de cómo te sientas, se trata de cómo se siente el otro. Si el otro, la otra persona que quizás se comporta en ese momento como tu antagonista, te está diciendo, tenemos un asunto que resolver, tienen un asunto que resolver. No le digas, no, yo no tengo problema contigo. La negación, recordemos ahí en la norma resbalosa, la negación es la primera respuesta de huida, de escape. No es bueno. Y bueno, Abraham dice más adelante, Saraí, sí, fue tu responsabilidad, pero como todo hombre, voy a recibir las consecuencias de las acciones y me voy a responsabilizar. ¿Eso hizo? No. ¿Qué responde? He aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. En otras palabras, no es mi problema. ¿Es el tuyo? Sí, como si no, pobrecito, no hizo nada, ¿no? Nos vamos a meter en los detalles de, Abraham, ahí está Agar. No, mangos, yo tengo a mi esposa, yo voy a obedecer a Dios y las cosas se hacen como Dios dice, no como yo digo, ¿cómo ves? No, el bien esforzado, ¿no? Pobrecito, como dicen por ahí, a quien le dan pan que llore, ¿no?
Y podemos seguir escarbándole en este texto, pero me voy a detener porque nos vamos a quedar nada más con esto. ¿Qué hacen? Niegan que hay un problema. Le dan la vuelta al problema. Y hermanos, nosotros no debemos de hacer eso. La negación es la primera respuesta de escape. Y de ahí puedes pasar a huir, que es la segunda respuesta de escape. Huir es cuando se abandona la casa, se termina una relación, se renuncia a un trabajo, se tramita un divorcio o se abandona una iglesia. Ay, es que ya no aguanto, Gerardo. Bueno, eso es algo que sería muy natural, ¿no? Pero la respuesta no es salir, la respuesta no es irte. Porque si preguntas, ¿por qué te fuiste de tu casa? ¿Tienes problemas? Muchas veces encontramos, no, no. ¿O por qué te saliste de la iglesia? No quedé con ningún problema en la iglesia. Entonces, ¿por qué te fuiste? Claro, hay razones legítimas. Obviamente hay razones legítimas. Nuevamente, no trata de actuar con insensibilidad ante las circunstancias. Hay circunstancias terribles, como lo estuvimos viendo el 12 de junio. Hay cosas que sí, de plano, como vamos a ver más adelante, se tienen que arreglar en un tribunal. Pero entre hermanos, por lo general, debemos de buscar resolver las cosas según lo establece el Señor. Aunque también la huida puede ser una salida legítima, por ejemplo, situaciones peligrosas, como el abuso físico o sexual, ¿no? Definitivamente, si tu integridad está en peligro, pues sí, no te vas a quedar ahí. Uh-huh. Puede ser también una huida temporal o definitiva, por supuesto que sí. Sin embargo, fuera de esos casos, siempre se debe de hacer el esfuerzo por resolver la situación. Y esto lo vemos aquí mismo, donde estábamos en Génesis 16. Agar ya no aguanta a su ama, otra. Uh-huh. ¿Quién estaba tratando mal a quién al principio? Agar a su ama, ella estaba haciendo mal. Uh-huh. Por supuesto, Sarai no se queda con los brazos cruzados y le hace la vida de cuadritos a Agar. ¿Y qué hace Agar? Sale huyendo. ¿Y qué hace Dios? La manda de regreso. ¿Sí o no? Pueden ustedes continuar leyendo ahí en el capítulo 16 de Génesis, y esto es exactamente lo que hace Dios. Por eso inclusive cuando nosotros llegamos a tener un caso en el cual una dama quiere huir de su casa o un joven quiere ir de su casa, ¿saben qué es lo primero que hacemos? Los mandamos de regreso. Porque ahí es donde deben estar, a menos, obviamente, que haya una causa legítima. ¿De acuerdo? La tercera respuesta de escape, suicidio. Es cuando una persona, desesperada por la situación, busca solucionar o dar un grito para llamar la atención tomando su vida. Esto nunca es la solución. El suicidio nunca es la solución, y menos entre cristianos. Pero van a aumento, ¿sabían? Hoy día, sobre todo en adolescentes. Y me he encontrado muchas, bueno, pero es que tú no sabes por qué lo hizo. No, no sé, pero nunca es la solución, porque el que da y quita la vida es Dios, no nosotros. ¿No acaso sabemos que somos templo del Espíritu y que no somos de nosotros? Entonces, ¿de dónde podemos sacar la idea de que podemos disponer no solo de nuestro cuerpo, sino de nuestra vida? Hermanos, mucho que aprender tenemos aquí. Y en cuanto al suicidio, vemos incluso ejemplos en la Biblia. Acompáñenme por favor a Primero de Samuel, el primer libro de Samuel, capítulo 31, versículo 4. Alguien que creyó encontrar la solución en el suicidio. Primero de Samuel 31, 4 dice así: entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Saúl vio todo perdido. Ya estaban muertos sus principales hombres y también hijos. Todo estaba perdido, pero ¿qué se supone que debía de haber hecho un hombre del Señor? Sacar la espada, encomendarse al Señor y darle a la batalla.
Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? No solamente decidió tomar su vida, sino que todavía le dice a alguien, mátame. Y no había evitado su asesinato el Señor poniendo en David, ¿cómo he de tomar la vida de mi Señor? Del ungido del Señor. Probablemente el escudero pensó lo mismo. ¿Cómo te voy a matar yo? ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar la desesperación humana? Pedirle a alguien, mátame, ¿le suena conocido? Eutanasia. Y se lucha porque es un derecho humano disponer de la vida. Y no solamente disponemos de la vida personal, sino también de la vida ajena. Aborto. No es la solución, jamás. Terminó muy mal. La humillación fue mayor. Todavía los filisteos profanaron los cuerpos. Por lo menos hubiera salido corriendo entonces. Obviamente no había escapatoria, pero el suicidio, las respuestas de ataque, las respuestas de escape, perdónenme, nunca van a llevar a una dirección correcta. De hecho, como ven en la loma, pues obviamente entre más te acercas a la orilla, ¿qué va a pasar? Te caes, vas a terminar cayéndote. Esto es en cuanto a las respuestas de escape. Por otro lado, están las respuestas de ataque. Aquí el individuo se convierte en el agresor a diferentes niveles y por lo general cree que está haciendo lo correcto, porque cuando se siente débil, entonces ataca. Las respuestas de ataque son agresión, ya las sabían, litigio y asesinato. Si se fijan, son lo diametralmente opuesto a las respuestas de ataque. Vamos a empezar rápidamente por agresión. En este caso, el individuo trata de vencer a su oponente usando muchas formas de intimidación o fuerza. Pueden ser chismes, mentiras, violencia física, dañar la reputación de su oponente, dañar sus finanzas, dañar su trabajo. ¿Y esto ocurrirá entre cristianos? Sí, uno de los dos no lo es. Aguas cuando queramos agredir a un hermano. Nuevamente, cuando estamos en medio de un conflicto, la reputación de quién está en juego. La reputación de Cristo, no la mía. Eso es lo que tengo que tener en mente. Cuando estoy en medio de un conflicto, mi reputación no es lo que está en juego, sino la de Cristo, porque todos están viendo. Y ojo, no hay peleas de dos nada más. Los que estén alrededor salen afectados. Eso es algo que se le llama daño colateral. Y debo de ser lo suficientemente humilde para saber que con mis conflictos me llevo entre los pies a otros. La agresión es obviamente una actitud que lo único que logra es empeorar la situación. Un ejemplo muy claro lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Él no fue el agresor, obviamente. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Ay, perdón, me pasé. 26:59. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Recuerdan que las respuestas de agresión es agresión, perdón, de ataque es agresión, litigio y asesinato. Aquí las tenemos las tres juntas. Aquí en Mateo 26:59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús. ¿Dónde utilizas un falso testimonio? Pues en un juzgado. Por lo tanto, ya estaba, lo querían agredir su reputación, querían llevarlo a litigio, lo querían juzgar. ¿Para qué? Para matarlo. Ahí están las tres. Pero cuando Jesús hizo su azote y sacó a la gente, ahí fue el agresor. Ojo, ahí estamos hablando de él manifestando su ira santa, porque el celo de tu casa me consume. Por eso incluso aquí en este templo, aunque no es un templo como el templo judío, este lugar es casa de oración. Aquí no vamos a andar con vendimias, aquí no vamos a andar con pachangas, aquí no vamos a andar con muchas cosas.
porque esta es la casa de oración, esta es casa de oración. El celo te consume, pues no vas a actuar tampoco pasivamente. Sin embargo, cuando se trata a nivel humano, nosotros vamos a agredir y vamos a pegar. ¿Y dónde le buscamos? Donde más duele. Hay que tener mucho en cuenta esto. La agresión nunca es la solución. El litigio es la segunda respuesta de ataque. Es cierto que es legítimo llevar conflictos a juicio. ¿No están para eso las autoridades? ¿No las puso Dios? Claro que sí. Hay casos en los que si se trata de un delito, vámonos. Nada de que nos vamos a brincar la ley. Ojo, esto suele ocurrir en algunas iglesias. Bueno, no acuses al siervo del Señor. Entiéndase caso Luz del Mundo, por ejemplo. Flagrantes delitos, no. Nada de que vamos a taparlo, vamos a tratarlo en la iglesia. No, vámonos con las autoridades. Tal como lo recomendó Pablo, saquen de en medio de ustedes a ese perverso. Pero no por eso se deja de aplicar la ley. Sin embargo, dentro del litigio, debemos agotar las posibilidades, ya que muy rara vez un juicio termina en buenos términos entre las personas involucradas. Por lo general terminan mal. Y entre cristianos es todavía peor. Si un cristiano demanda a otro, no solamente se están dañando entre ellos y las cosas van a terminar mal, sea cual sea el fallo, sino que daña el testimonio delante de creyentes y no creyentes. Es muy importante hacer todo lo posible para solucionar el conflicto sin llegar a los tribunales. Vamos a analizar un poquito esto. Acompáñenme, por favor, a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 8. Dice así, vamos a irlo analizando, vamos a irlo partiendo. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Una pausa aquí. ¿Se están dando cuenta de lo que está diciendo Pablo? ¿Osa alguno? En otras palabras, ¿te atreves a ir a los juzgados cuando ellos son incrédulos? ¿No se supone que los sabios están entre los que aprenden la palabra de Dios? Vamos a continuar, versículo 10. No, perdón, versículo 2. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo os ha de ser, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y sí, cada uno de nosotros como creyentes en un futuro, cuando el Señor reine, lo vamos a ayudar a juzgar. Por si la palabra ayudar aplica. Entonces, el primer recurso es la demanda. No, hay casos, como dice aquí, cosas muy pequeñas. ¿Y con qué se compara este tamaño? Antes de ser hijo de Dios, ¿de qué eras culpable? De tu pecado. Y por lo tanto ibas a ser juzgado por él. Cualquier cosa menor a tus propios pecados, o cualquier cosa como tus propios pecados, es pequeño. Se tiene que tratar en la iglesia. Tampoco se trata de andarse reuniendo para andar hablando de terceros. Y aguas con esto, hermanos. Somos muy dados a hablar de otros hermanos cuando estamos con nuestros hermanos. Cuidado con lo que hacemos, porque obviamente, nuevamente, ¿en qué está en juego? Pues la reputación de Cristo. Si pues, continuamos versículo 4, tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante incrédulos.
Hermanos, nuestros pleitos entre nosotros se manejan entre nosotros. Y para eso está la autoridad de la iglesia. Si al final no se pueden arreglar entre los dos oponentes, para eso están los testigos y para eso está la iglesia y para eso está el liderazgo de la iglesia, para arreglarlo. Pero si niego o me voy al litigio, llevo las cosas al extremo más grande que puedo, ¿en qué puede terminar? En la tercera respuesta de ataque, asesinato. Es el caso extremo en el que, como en el suicidio, la desesperación lleva al extremo de que las personas en su deseo de ganar la disputa intentarán matar a su oponente. Obviamente esto entre cristianos generalmente es difícil, pero ¿qué tal si me quedo con ese entripado y sigo viendo con odio a mi hermano y sigo hablando mal de él? Es exactamente lo mismo. Un ejemplo de cómo termina el asunto en asesinato después de atacar, después de agredir, después del litigio y termina en asesinato. Esteban ahí en el libro de Hechos. En el caso de Esteban, cuando termina su discurso, los judíos están tan desesperados por lo que está diciendo que sus corazones están enfurecidos, crujen sus dientes de ira y lo terminan matando a pedradas. Un coraje lleva a una turba a ser asesinos. Mucho cuidado, hermanos. Ahora, ya vimos las respuestas de escape, ya vimos las respuestas de ataque. Ahora vamos a ver las respuestas que agradan a Dios, que son las respuestas de paz, que van de lo personal a lo interpersonal o con asistencia del liderazgo de la iglesia. Es muy importante que no es buena idea intervenir en el conflicto de nadie si no estamos involucrados directamente, hasta que el orden bíblico lo indique. No andemos de árbitros, no andemos ahí interviniendo en los conflictos de otros si los dos primeros no se han arreglado. Si no han intentado arreglarlo por lo menos 2 o 3 veces. No se trata de que, bueno, como creo que necesitan ayuda, pues entonces antes de cualquier cosa voy a platicar con el hermano para arreglar, para mediar. No, el mediador se mete hasta que es solicitado. Mientras tanto, el pleito sigue siendo de 2. Punto. Y ese es el orden bíblico. Cuidado. Recuerde, yo recuerdo mucho esto cuando estaba en el rescate. De buenas intenciones se muere mucha gente. Por ejemplo, está la persona tirada y lo primero que hacen es, ay, pobrecito, y lo enderezan y le toman la cabeza así. Para que respire. Sí, a ver, intenta respirar así. ¿Está actuando con buena intención? Sí, pero nada más lo está perjudicando. Cuidado, hermanos, no intervengamos en conflictos hasta que no sea el momento indicado. Y las indicaciones están en las escrituras. La primera respuesta, son 6 respuestas de paz, y las primeras 3 son personales, como les digo, pasar por alto. Esto es cuando el conflicto carece de importancia real y se puede dejar pasar por alto silenciosamente. Vamos por favor a Proverbios capítulo 19, versículo 11. Dice así: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ojo, no es como lo que hablamos en las respuestas de ataque, la negación. No, no hay problema. Recuerda, si tu hermano o hermana se te acerca y te dice, hermano, tenemos un problema, tienen un problema. Nada de que, no, no pasa nada, yo no tengo ningún problema contigo. Nuevamente, si alguien se te acerca y te dice, tenemos un problema, ¿qué hay? Un problema. A lo mejor tú con él no, pero él contigo sí. Por lo tanto, hay que arreglarlo. Y si es porque, ay, pues es que Pedro me enseñó la lengua. Y llega y le digo yo, hermano, pero tú me has enseñado la lengua. Se va a reír, ¿no? Vamos, este ejemplo burdo es algo que me enseñó la lengua. No pasa nada. Qué bueno que tiene lengua. Gracias a Dios que tiene lengua, ¿no? Y que le sirve la lengua. Ya, ahí sí puedes decir, no pasa nada. Pero paso por alto la ofensa. Y para pasar por alto la ofensa, lo primero que tengo que reconocer es que hay un problema.
¿Y la primera respuesta de ataque cuál es? Digo, de escape, ¿cuál es? Negación. No es lo mismo pasar por alto que negar que hay un problema. ¿De acuerdo? Por eso es que dice aquí en Proverbios 19:11, su honra es pasar por alto la ofensa. Es honroso pasar por alto la ofensa. Y llega el momento en que si lo ejercitas adecuadamente, el tamaño de la ofensa puede ser cada vez más grande, pero también cada vez más grande tu capacidad de pasarla por alto. Si no, pregúntenle al Señor Jesucristo qué dijo en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién se disculpó con Jesús por haberlo clavado en la cruz? Nadie. Eso es pasar por alto. Eso es pasar por alto la ofensa. Sin rencores, sin recuerdos. La segunda respuesta de paz, reconciliación. Esto aplica en caso de no poder pasar por alto la ofensa. Como decimos, no todo se puede pasar por alto. Y tiene como propósito restaurar la relación dañada con una actitud amorosa, lograr la confesión mutua y perdón. Hermano Pedro, me enseñaste la lengua. Sí, es que tú me viste feo. Hermano, perdóname por haberte visto feo. Y hermano, te perdono por haberme enseñado la lengua. Y Pedro me dice, perdóname por haberte enseñado la lengua, pero tenía sed. Ah, ni siquiera era una respuesta. Ah, ya no sé, ¿cómo decimos en buen mexicano? Hablando, se entiende la gente. Vamos por favor a Mateo, capítulo 5. Mateo 5, salud, versículo 23 y 24. Mateo 5, 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una pausa aquí. Aquí hay mucho contenido, pero me quiero concretar en el tema que estamos viendo. Si se fijan, hay un par de secciones subrayadas. Dice, allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Por lo tanto, reconcíliate primero con tu hermano. Esto no quiere decir que antes de traer tu sobre de ofrenda o tu utensilio o tu participación en la despensa, por ejemplo, en el caso de nuestra congregación, no, pues es que primero me tengo que arreglar y entonces no voy a llevar nada. No, lo que está diciendo es que es de suma importancia que antes que cualquier cosa resuelvas tus conflictos. Por supuesto, en ese tiempo, simple y sencillamente, lo que está diciendo es bien serio. Traes un pecado, traes un conflicto, no seas hipócrita, arréglate primero. No que venimos aquí y entre dos hermanos traen aquí pleito Jorge y yo y venimos y, amén, sí, gloria a Dios, y yo estoy aquí predicando y él ahí produciendo y los dos echándonos ojos de pistola. Te odio, me odias, nos odiamos. ¿No es hipócrita? ¿Para qué digo que amo a Dios si no amo a mi hermano? Por eso es tan importante que dice, tu hermano tiene algo contra ti, entonces reconcíliate primero con tu hermano y luego todo lo demás. ¿Me explico? La escritura es clara. Esto es cuando es la reconciliación, segunda respuesta de paz. La tercera respuesta de paz, la negociación. Obviamente, por ejemplo, hay problemas personales, pero ¿qué tal si estamos hablando de que por ahí hay alguna propiedad o algún dinero involucrado? Bueno, tal vez el asunto personal ya se acabó, pero siguen ahí las cosas materiales. En este caso, los asuntos se tienen que afinar y se deben resolver igual que todos los casos que hemos visto. Sentarse a negociar. Pero ¿cómo negocia un creyente? ¿Cómo negocia un creyente? Aparte de ser honesto e íntegro, y como recordamos, no es lo mismo. Vamos, por favor, acompáñenme a Filipenses, capítulo 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Esto quiere decir que cuando, ok, ya nos arreglamos personalmente, pero todavía faltan por ahí algunos detalles, vamos a sentarnos a negociar. Hermano,
¿Qué puedo hacer para restituirte? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? Ponerme a disposición del otro, porque no se trata de mis intereses, se trata de los intereses del otro. Muchas veces, en caso de separaciones en los matrimonios, los divorcios, ¿qué se están peleando? Hasta los niños se pelean todos o terminan dándose de hijazos. Agarran a los hijos de rehenes y los agarran de armas. Eso es una actitud absolutamente egoísta. Nosotros no, debe de ser inverso. Tus intereses van primero que los míos. Y hermanos, aquí yo voy a hablar nuevamente del tema, por ejemplo, cómo nos comportamos los varones con las damas, como si fuéramos gorilas en cristalería, o como Cristo amó a la iglesia, a las esposas. Y mujeres, la sujeción al marido, la sujeción a las autoridades, la sujeción al varón. Y vuelvo al tema de la vestimenta, ¿no? Pues yo sí me he visto. Y el pecado que con tu vestimenta provocas en tus hermanos, ¿no? No importa. Primero los intereses de quién? Del otro. Así lo dice la Escritura. Y lo voy a decir, como digo muchas veces, y no lo digo yo. ¿Quieres reclamarle a alguien estos principios? Si no te parecen, ponte a orar y reclámale a Dios a ver qué te responde. Pero recuerda, su palabra no se negocia. Esas fueron las tres a nivel personal. Ahora vamos a los tres principios que afectan o ya involucran más personas. Cuando se requiere ayuda, por ejemplo, la mediación. Ahí es donde ya le digo al hermano, oye hermano, esto, aquello, lo otro. No antes. No me ando metiendo. Porque luego, por andar de redentor, sale uno crucificado. O, como diría yo, por andar de metiche, sales raspado. La mediación es el caso cuando dos personas no pueden ponerse de acuerdo y recurren a otros hermanos para que los escuchen, para que den opiniones o consejos y sin llegar a actuar como autoridades. Esto lo podemos ver ahí en el capítulo 18 de Mateo, que es precisamente donde vemos los pasos para la restauración, los pasos para el perdón. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Cómo dice? Estando tú y él solos. Los mirones son de palo. Si no te oyere, voy con dos o tres testigos para que conste toda palabra. Los mirones son de palo. Tal vez en ese punto puedas aconsejar, decir, pero todavía no, pero no es el primer paso, el paso número 5, arbitraje. Este se solicita a la iglesia cuando no pueden llegar a un acuerdo. Nuevamente, como lo vemos en Mateo 18, si no los escucha, ve y dilo a la iglesia. En este caso, los árbitros, ojo, no es lo mismo ser mediador que árbitro. ¿Dónde usan los árbitros? En los deportes, ¿verdad? Y luego tienen que andar corriendo porque yo he visto escenas, por ejemplo, en el fútbol americano, y el árbitro no se hace a un lado, ¿no? Pero si el árbitro ve algo que está mal, actúa como autoridad para el juego. Bueno, en el fútbol americano no sacan tarjeta, pero avientan el pañuelo, o en el fútbol, soccer sacan la tarjeta, qué sé yo. Ejercen autoridad. El mediador, nomás ve. El árbitro actúa como autoridad. Primera a los Corintios, por favor, acompáñenme. Capítulo 6, versículo 4. Ya estuvimos por ahí. Primera a los Corintios 6:4, disculpen, me perdí. Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Hermanos, esto es un recordatorio. Para eso está el liderazgo, y no que esté autoproclamándome como el único que sabe o la única autoridad, pero para eso está la autoridad de la iglesia. Para, si es necesario, arbitrar en un conflicto. Y ahí vamos como niños en la secundaria, y dice un niño, me gusta tal niña. Y va y le pide consejo a un niño de su edad, o más chico. No, de tercero, porque está más grande y ya tiene más experiencia.
cuando tienes a tu papá en casa. Que lo más bíblico que le puedes decir, ¿te gusta? Que bueno, aléjate. Uh-huh. Y no la voltees. Pero bueno, ese es otro tema. El árbitro, entonces, funciona como una autoridad. Y para eso hay autoridades en la iglesia. También ahí está Mark, hombre sabio, hombre que puede escuchar, hombre que puede ayudar a resolver un problema. Y de pasada también su servidor. Uh-huh. Ahí está. Dios quiera que haya más varones precisamente para estas tareas. Y por último, en las respuestas de paz está la rendición de cuentas. Esto es como que el último recurso, la confrontación de aquel que dice ser cristiano, pero no se sujeta a lo que las escrituras dicen. Es que, hermano, la Biblia dice esto. Sí, pero yo creo que puedo hacerlo diferente. Pues, ¿qué vas a hacer? Enfrentarlo a las escrituras una y otra vez. Uh-huh. Inclusive puede llegar a un extremo. Acompáñenme, por favor, a Mateo 18. Precisamente ese texto que nosotros los creyentes tomamos como una guía para la resolución de conflictos, para restaurar a los hermanos. Mateo 18, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué? ¿Lo sacamos a pedradas y lo odiamos? No. ¿Qué hace un cristiano delante de un no creyente? Compartirle el evangelio. Por lo tanto, si hay alguien que se dice ser hermano y no hace caso a los principios bíblicos, se le excomulga, pero también se le sigue compartiendo el evangelio, porque ese es nuestro objetivo. No puede resolver un conflicto bíblicamente porque el Espíritu Santo no reside en él. Análisis personal. ¿Me resisto a lo que las escrituras dicen? ¿Cuál puede ser la causa? ¿De acuerdo? Ahora, después de toda esta pelotera de información que les acabo de decir, viene una pregunta: ¿y esto de qué me sirve para glorificar a Dios? Bueno, conocer esta información precisamente nos va a llevar a las respuestas de paz. Evidentemente debemos de mantenernos en ellas. Haciendo esto, tendremos oportunidades de glorificar a Dios con la resolución del problema, cualquiera que se nos presente. Y esa precisamente, ¿se acuerdan? Estamos hablando de las oportunidades que nos presentan los conflictos. Y esa es precisamente la primera oportunidad. En medio de un conflicto, tienes la oportunidad de glorificar a Dios. Qué fácil, ¿verdad? Ya acabamos, ya me voy. No, lo glorificamos en medio del conflicto cuando recurrimos a su gracia, a su sabiduría, recurrimos a su amor, a su fuerza, a su misericordia. Nuevamente, el Señor Jesucristo está siendo clavado en la cruz, está siendo torturado. ¿Y qué dice? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso se llama gracia. Y nosotros no soportamos ni que nos hayan quitado la silla. ¿Cómo se atrevió a sentarse ahí donde siempre me siento? La verdad, a veces pienso en mí mismo y digo, doy pena. Doy pena, Es absurdo las causas que defiendo de mi parte. ¿No les ha pasado? Bueno, a lo mejor ustedes no. Uh-huh. Lo glorificamos. Número 1, confiando en Él. Esto obviamente en lugar de depender en nuestra inteligencia. Confiamos en el Señor, confiamos en su palabra, recurrimos a su gracia en medio de las situaciones de conflicto en nuestras vidas. Nuevamente, ¿cuál es el ejemplo más grande de esto? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y qué hago yo cuando me conflictúo con mi hermano? Es que va acá, me vale, va acá. No, hermano, mira, va acá. Hermano, con todo el amor del mundo, va acá. ¿Sí o no? Es que es con melón, que no, con sandía. ¿Y Cristo qué hizo? Pasar por alto los clavos, pasar por alto la tortura. ¿Y yo? Vaca. Cuando en realidad sería, bueno, sí, hermano.
No me late, pero vamos a ponerlo acá un rato a ver cómo funciona. Y como acostumbro decir, y no pasa nada. Pero no pasa nada en serio. Porque acuérdense, la negación se puede confundir con pasar por alto. En segundo lugar, podemos glorificar a Dios. ¿Cómo creen? Obedeciéndolo. Fácil, sencillo, es básico. Obedecer lo que dice Dios en su palabra. Si dice la palabra del Señor una cosa, es eso. No hay más. Recuerden, donde habla la palabra, nuestra opinión no importa. No importa cuántas diplomas tengas ahí colgados o guardados. Si la palabra de Dios dice algo, ¿mi opinión cuenta? No, mi opinión no cuenta. Por favor, acompáñenme al Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo, ¿qué dije? 15, ¿verdad? Me hago bolas yo solo, perdónenme ustedes. 15, 8. Juan 15, 8. Dice así: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. ¿Saben qué? ¿Dónde está aquí el obedecer? ¿Dónde ven ustedes que este texto dice obedecer? Correcto, en llevar el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, paz, mansedumbre, etcétera. Eso no lo obtienes siendo buena onda. Eso lo obtienes cuando el Espíritu Santo mora en ti. Obedeciendo la palabra del Señor es como obtienes el fruto, como das fruto. Así podemos glorificar a Dios, obedeciéndolo. Vamos un poquito más adelante aquí mismo en el Evangelio del apóstol Juan, pero ahora en el capítulo 17, versículo 4. Dice así: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Palabra del Señor Jesucristo, letra por letra. ¿Cómo glorificó Cristo al Padre? Haciendo la obra, en otras palabras, obedeciendo. Wow. A veces en la desesperación decimos, es que no encuentro en la palabra de Dios la solución. ¿Será que ya buscamos bien? Nuestra obediencia demuestra nuestro amor hacia Cristo. ¿Cuántas veces he hecho esa pregunta? Levanten la mano los que aman a Cristo. Ahora déjenla ahí arriba los que la obedecen. Los que lo obedecen. Ay, ahí es donde empiezan a bajar la mano algunos, ¿no? Una pregunta con maña, ya incluso me ha pasado que la hago y ya mejor ni levantan la mano. Y en tercer lugar, ¿cómo puedo glorificar a Dios? Imitándolo, imitando al Señor Jesucristo. Y eso es la mejor forma de resolver un conflicto y glorificar a Dios. Nuevamente, ¿qué hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Perdónalos, mientras lo clavaban, perdónalos porque no saben lo que hacen. Efesios 5, acompáñenme por favor a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 1 y 2. Sé pues imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tú no puedes recibir este beneficio si no tienes tu fe puesta en el Señor Jesucristo, porque únicamente por medio de la fe en Cristo, el arrepentimiento y la fe en Cristo, es que puedes ser hijo de Dios. Si no, no estás dentro del amor, de este amor. Estás fuera, por lo tanto estás condenado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Anda en amor por la fe en Jesucristo. Pero para nosotros, hermanos, ¿qué dice el versículo 1? Sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo qué? Algo muy común, tristemente hoy ya no tanto. Un niño ve que papá se rasura y hay que andar cuidando los rastrillos. ¿Por qué? Porque se va a querer rasurar. La nena ve que mamá usa sus zapatos bonitos y al rato anda chacoteando los zapatos de mamá
¿Por qué? Porque la quiere imitar como hijo amado. Amo a mi mamá me ama, mi mamá me mima, enseñan en la primaria. ¿Y entonces qué quiero imitarla? Si nosotros somos hijos amados del Dios omnipotente, entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Imitarlo? Porque me ama, porque lo amo, porque entonces quiero ser como él. Jamás vamos a llegar. Pero pues, le echo ganas, ¿no? Para parecerme lo más que se pueda a él, obedeciéndolo. Esto, así podemos glorificar a Dios, confiando en él, obedeciéndolo e imitándolo. Otra oportunidad que se nos presenta en medio del conflicto es servir a otros. Ah, caray, en medio de la contienda, ¿puedo servirle a mi oponente? Sí, sí. Desde el punto de vista del mundo es como, si tú, si es mi oponente, no voy a, en una pelea de box no le voy a decir, aquí, ándale, ¿verdad? O no le voy a pasar agüita. Recuerdo mi padre que me crió, nos contaba que en las competencias de ciclismo, pues es muy común que los competidores vayan comiendo algo cargado de carbohidratos por el desgaste físico o cosas así, pero decía que agarraban el papelito, se lo ponían así, se lo soltaban al competidor de atrás para que le pegara en la cara. Eso es lo que el mundo indica, eso es lo que el mundo hace. Pero saben, hace poco vi un video donde están en el Tour de Francia y van en la parte de subida en las montañas y todos, incluso los competidores, empiezan a soltar sus pequeñas camisitas, sus pequeñas playeras para que les dé un poco más de aire y así tal vez ganar un poco de energía para seguir pedaleando. Y en eso viene de atrás otro y se saca algo y se lo da a uno y alcanza a otro y se lo da. Por ese esfuerzo él se empieza a quedar atrás. Les da de comer a sus oponentes. Es exactamente lo que nosotros debemos de hacer. Servirle a nuestro oponente y a todos los demás. ¿Cómo? Amando a nuestro oponente. ¿Cómo se escucha eso? Amar a tu oponente. Y es un mandato. ¿Sí sabían? No es una opción, es una orden de parte de Dios. Acompáñenme, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 27. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen. Bueno, a lo mejor lo falseé y lo puse mal en la presentación, ¿no? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué tienes que hacer con tu enemigo? Amarlo. Versículo 28. No, sí, perdón. 27, 28. Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Qué se siente cuando dicen algo de ti que no hiciste? ¿Y qué? Tienes que orar por ellos. ¿Fácil o difícil? En fácil, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Súper bien? Esto es como hacer pesas. Los 3 primeros días estás que te mueres. Te duele. Hasta los cabellos duelen después de hacer mucho ejercicio, ¿verdad? ¿Yo no? Pero ¿para quién es? La reputación de quién está en juego. No se trata de mí. No se trata de mí, acuérdense, no se trata de uno. Otra manera de servir a otros es ayudar a nuestro oponente a ver su error y llevar la carga con él. O sea, no nada más lo voy a corregir, le tengo que ayudar. Acompáñenme, por favor, ahí en sus Biblias, a la carta a los Gálatas, capítulo 6, versículos 1 y 2. Dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sí, hay que corregirlo, ¿no? Con cuidadito para yo no resbalarme. ¿Y qué dice el versículo 2? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Amarnos los unos a los otros. ¿En qué nos van a reconocer todos? En que nos amamos los unos a los otros.
No se trata nada más de decir, ah, fuiste tú. Te voy a ayudar a cargar con esto. ¿Por qué? Porque te voy a servir, porque estoy sirviendo a mi Dios. Por otro lado, podemos servir a otros alentando a nuestro oponente a confiar en Cristo. Durante el conflicto, los oponentes no son los únicos afectados y los oponentes son observados por los demás. ¿Qué tal cuando hay la gran pelea en Las Vegas, no? Imagínense una pelea de box, hasta como que sería raro para los contendientes estarse dando sin haber quién los vitoree. Perdería sentido. Bueno, en un conflicto personal, también los de alrededor están observando. ¿Cómo lo voy a resolver? Y ahí es donde o glorificas a Dios o pisoteas la reputación de Cristo. Ujú. Se presenta la oportunidad en alentar al hermano, o sea, evitar comportarme de forma mundana, ya que debemos considerar que quienes nos observan no son solo creyentes. Y si nos enfocamos en defender la reputación de Cristo, podemos resolver el conflicto de formas que pueden llevar a otros a creer en el Evangelio de la salvación. Oye, ¿te hizo esto y lo perdonaste? Sí. ¿Cómo le hiciste? Por la fe en Jesucristo. Tal vez no va a reaccionar como quisiéramos. Ah, yo también quiero lo mismo. Pero por lo menos va a quedar. La fe en Jesucristo hizo que le perdonara semejante insulto. ¿Y se arreglaron? ¡Wow! Podemos servir al Señor de esa manera y servir a los demás en medio del conflicto. Y por último, en medio del conflicto podemos crecer. Podemos crecer a la imagen de Cristo. En una pelea puede llevarme a parecerme más a Jesús. Claro. ¿Saben? Cuando arrestaron al Señor Jesucristo, que llegaron a buscarlo y preguntaron por él, la Escritura dice claramente que él dijo, yo soy, y ¡pum! Se fueron para atrás todos, se cayeron, no soportaron la fuerza del poder del Señor al declarar, yo soy, que no solamente es una declaración de soy yo, sino es su nombre, yo soy el que soy. Aquellos que iban a arrastrarlo se fueron para atrás. ¿Quieren encontrar eso? Lean los 4 evangelios a ver dónde está. Uh-huh. ¿Qué acaso no pudo, cuando lo defendieron, dijo, no puedo pedir legiones de ángeles que vengan a defenderme? Y era legítimo, hubiera sido legítimo, pero no la voluntad de Dios. ¿Podemos en una pelea parecernos más a Cristo? La respuesta es obvia, sí. Debemos recordar siempre que debemos depender de Él. Y si dependemos de Él y le obedecemos, entonces cada vez nos parecemos más a Él. Vamos a 2 Corintios, por favor, capítulo 12, versículos 7 al 10. ¿Dije primera? No, segunda. Segunda a los Corintios 12, 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando no defiendo mi derecho, estoy pareciendo más al Señor Jesucristo que dijo mientras lo estaban clavando, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Hermanos, una pausa aquí. Cuando vemos esta parte del aguijón en mi carne, hay muchas opiniones sobre qué es el aguijón en la carne. Y hay diferentes opiniones. Definitivamente no podemos ser tajantes. ¿Por qué? Porque no hay evidencia bíblica. Una de ellas, un demonio. Otra de ellas, enfermedad. Otra de ellas, enfermedades. Otra de ellas, heridas. Y otra de ellas, un contendiente o varios. Todas aplican. Un aguijón en la carne, algo que no me deja en paz. ¿Les ha pasado o conocen a alguien o ustedes han sido alguien que no deja en paz a alguien?
como el perro que llega y muerde y nomás no afloja. Ujú. Algo así pudiese ser el aguijón en la carne. Una persona que le hacía la vida de cuadritos a Pablo. Ujú. Y yo pienso que Pablo era un hombre que sabía meter las manos. Era un hombre que sabía defenderse. Pero ¿qué dice al final de la cita? Me gozo en las debilidades por amor a Cristo. Por lo tanto, en medio del conflicto, si sufrimos la afrenta, si sufrimos el agravio, nos parecemos a Cristo. Porque otra vez, no se trata de defender mi derecho, se trata de defender la reputación de Cristo. Ahora, una nota muy importante, amigo, que nos escuchas. Si tú no tienes tu fe puesta en Cristo, tienes un conflicto muy, muy grave que debes resolver. Y ese conflicto es tu conflicto con Dios, es el pecado. No es un conflicto que puedes no tener, es un conflicto que tienes. Cada ser humano tiene un serio conflicto con Dios, el pecado. Dice la Biblia claramente en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto significa que cada ser humano que existe en el mundo no tiene derecho propio a acercarse a Dios y tú no lo tienes si no te has arrepentido y has puesto tu fe en Cristo. Eres pecador y por lo tanto no puedes acercarte a Dios. Pero ¿por cuál pecado te vas a condenar? Tal vez piensas, pues yo no robo, yo no mato, yo no soy tan malo como los demás. Eso no importa, dice Juan 3:18, escucha. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El pecado que te condena es no creer en Cristo. Sin embargo, tal como lo hemos aprendido, hay una solución al conflicto que tienes con Dios. Y ese conflicto glorifica a Dios. Dice las escrituras en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, o sea, ir al infierno. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Habla con Él y pide perdón. Pídele que te dé fe en el Señor Jesucristo. Y solo entonces, con fe, puede ser llamado hijo de Dios. Y hermanos, sigamos lo que dice la palabra de Dios para resolver nuestros conflictos. No busquemos alternativas. No actuemos como el mundo enseña, sino como la palabra de Dios nos lo ordena. En las próximas semanas vamos a profundizar aún más, vamos a aprender aún más. Esto solamente es la primera parte. Y también, hermanos, glorifiquemos a Dios en el conflicto. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has hecho tus hijos, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado que en medio del conflicto es extremadamente fácil ofenderte, transgredir tu ley y aún más pisotear la reputación del Señor Jesucristo. Pero, Padre, permítenos mantenernos en las respuestas que te agradan, Señor, ante el conflicto. Permítenos, Padre, glorificarte, permítenos servir a otros, permítenos crecer en ti, Señor. Y quita de nuestras mentes la idea de que podemos solos. Señor, encomendamos nuestras mentes en tus manos porque en 15 minutos vamos a decir, "Ah, yo puedo solo, Señor. Manténnos humildes, manténnos quebrantados, Señor. Manténnos doblados para que dependamos de ti, Padre. Y en la resolución de los conflictos, glorificarte, Señor. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendice.
Muchas gracias, Gerardo, por ese sermón y que podemos ser pacificadores en esta vida. Ahora vamos a cantar Sublime Gracia, a lo mejor la más conocido en himno en todo el mundo. Y Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, nada más por la fe en Jesucristo.